Y muy bien, efectivamente, ¿cómo les va, amigos? Un placer estar en contacto con ustedes. Esta manera original que tenemos ahora de comunicarnos cuando no está Silvio Bayoco al lado mío, cuando no estoy en el estudio porque no me dejan ir, porque estoy amenazado por todo el mundo para que no aparezcamos por allá, pero tenemos un amigo en línea porque nos está atendiendo, recibiendo, nada más ni nada menos que el doctor Agustín Monteverde, que ha tenido la delicadeza de atendernos para charlar sobre todo, obviamente, de economía. Nos encantaría estar hablando de fútbol, de nuestros hijos, de montones de cosas con Agustín, que solemos hacerlo, pero en este caso, buen día, Agustín, ¿cómo te va? Un placer tenerte Un ahí gustazo, como y siempre, verte, estar un contigo. gustazo. El Bueno, gusto es mío, Agustín, lo que Alfredo. te toca a vos, lo que te toca a vos es sencillísimo. Explícanos, no nos vas a explicar el coronavirus porque no te corresponde, porque están los especialistas y porque obviamente es lo que más nos tiene atentos a todos y nerviosos a todos. Pero sí sabés y mucho de economía y te quiero hacer la primera preguntita sencillita, rápida, como para entrar en calor. ¿Y ahora? Bueno, a ver, ante todo hay que contemplar lo que es el mundo justamente de los epidemiólogos para entender en qué situación estamos. La Argentina adoptó una postura de una cuarentena extrema, es decir, de un confinamiento generalizado y riguroso, siguiendo de alguna manera las indicaciones de un estudio del Imperial College que llevó a cambiar la política de Gran Bretaña con respecto al tema del coronavirus, al hablar de las curvas de contagio y de mortalidad que eran realmente descomunales, muy peligrosas. Se hablaba de 550.000 muertos y demás. Bueno, sucede que el señor Neil Ferguson, que es el responsable de ese estudio, ha declarado, y lo tiene por escrito, y lo puede consultar cualquiera, de que hubo serios errores de cálculo y que están exagerados esos números. A la par de que estos números con los cuales el mundo ha reaccionado, algunos países del mundo, o la mayoría de los países del mundo, pero muchos otros no, han reaccionado, digamos, con estas cuarentenas extremas, el hecho es que hay también importantísimos epidemiólogos y especialistas del mundo que no comparten este método. Lo que sí significa para nosotros es un parate total mía. Y si esto al mundo desarrollado, y en particular, por ejemplo, a Inglaterra o a los Estados Unidos, los tomó en una situación de economía exuberante, en el caso argentino es justo la inversa. Nos encontró con una economía que ingresaba en su tercer año consecutivo de franca recesión y agravándose. Razón por la cual nuestra economía está sumamente vulnerable y realmente este ejercicio de detenerlo todo tiene consecuencias gravísimas, no solamente desde el punto de vista económico, porque hay que derribar de entrada esa falacia, ese disparate de que la salud va por un lado y la economía va por el otro, y que por suerte hemos elegido por la salud en vez de por la economía. La economía y la salud forman parte del mismo sistema, porque estamos hablando del mismo país, y es esencial una economía sana para una salud pública de vanguardia. En definitiva, respiradores, camas, hospitales y personal profesional resultan de una economía sana. Bueno, las consecuencias para la seguridad y para la salud pública de las medidas que se han adoptado también son muy serias. Ahora, si esta cuarentena se prolongase mucho más, cuidado que nos puede llevar a caídas de PBI de 2 dígitos. Y no es algo que esté muy lejano eso de ocurrir por el camino que hemos elegido. Las Ahora hay algunos, consecuencias desde el punto de vista económico son hay dramáticas. algunos. Sí. Algunos están hablando de 4, 5 puntos y parecía una grosería. Cuando vos estás hablando de 2 dígitos,
obviamente estás hablando de unos números insospechados entonces. Es que vos ten en cuenta lo siguiente, nosotros vamos a completar poco menos de un mes, con seguridad, poco menos de un mes con cuarentena rigurosa. A eso va a seguir, ya lo están anunciando, una cuarentena parcial. Ahora, en esa cuarentena parcial, no es que la economía vuelve a funcionar. Hay sectores económicos que directamente no van a funcionar, que están totalmente... O sea, el turismo no se va a recuperar, no sabemos por cuánto tiempo. Y así una En el sucesión mundo. de sectores en el mundo entero, en el mundo entero. Entonces, si a esto vos le agregás que el sector, que la oferta, el sector productivo, el aparato productivo, está en una situación desesperante, desesperante porque no, literalmente, mis clientes institucionales no saben, no estoy hablando de si van a pagar o no las nóminas, no saben si no lo van a perder todo, no lo van a perder todo. Vos estás hablando A de ver, clientes y esto pymes para no o hablar de de los empresas autónomos, grandes, ¿no? Agustín. ¿Hablas de Estoy hablando clientes de empresas pymes o hablas grandes. de empresas? Empresas grandes. También, ni qué hablar que los pymes también, ¿no? Pero estoy hablando todo el abanico. Y probablemente el sector que está menos atendido y en una situación más desesperante es justamente el de todos los independientes, todos los autónomos, sean monotributistas de las clases más altas o los responsables inscriptos. ¿Por qué? Porque esa gente se le detiene totalmente la facturación, no tiene a qué recurrir y vamos a ver una descapitalización monstruosa de la clase media argentina, pero monstruosa, una buena parte de la clase Agustín, media, por... Sí. Agustín, vos me estás, ahora después redondear si querés lo que estás diciendo, discúlpame, pero No, no hay vos me problema. estás dando el diagnóstico, pero acá hay un tema. Tenemos otro enfermo enorme que se llama Argentina Económica y el médico le tiene que dar una medicina. Vos sos un especialista en el tema económico precisamente, o sea, sos quien puede distribuir esa medicina si hubiera sido ministro de Economía, por ejemplo. ¿Qué medidas se pueden A tomar ver, en este momento donde el enfermo está realmente muy grave, Agustín? en primer lugar, manejar con responsabilidad el tema este del confinamiento y sobre todo, no del confinamiento, sino sobre todo de la vuelta a funcionar de la rueda de la actividad. Eso, manejarlo con responsabilidad. Primera medida. Segunda medida, acá tiene que venir decisiones drásticas sobre el tema tributario porque es literalmente imposible. Por ejemplo, justamente para el último sector, que comprende a millones de personas, estoy hablando, de los autónomos, de los independientes, de postergarle totalmente los impuestos porque ni siquiera pueden soñar en este momento en hacer pagos cuando tienen totalmente interrumpido sus ingresos. Pero sobre todo llevar a cabo un reordenamiento rápido de la actividad. De alguna manera, por supuesto, habrá que respetar distanciamiento social, blindar a los grupos de riesgo, pero tenemos que saber convivir con una gripe que de altísima contagiosidad, no hay ninguna duda, que deriva en situaciones de neumonía y demás, como en realidad como todas las gripes, y que lo que hay que hacer es tener bien preparado al sistema de salud. Y ahí nuevamente tenemos la distorsión gravísima en este país entre lo que se dice y lo que realmente ocurre. Se pavonean del fabuloso sistema de salud pública, que es un desastre.
Es un desastre. Por favor, esto han tenido que echar mano no de los respiradores, de las camas, de los servicios de terapia, del sistema privado. Los análisis, los test para determinar si uno contrajo el coronavirus, han tenido que sacárselos, desconcentrarlos, digamos, quitarle el monopolio al Malbrán, porque tarda días en lo que los establecimientos privados tardan unas cuantas horas. Es decir, nos venden una fantasía, pero una fantasía que realmente está saliendo demasiado cara en este momento. En este momento Agustín, lo que hay que hacer es liberar lo máximo posible las fuerzas de la producción. Sí. Agustín, las fuerzas de la producción están esperando que pase algo con los bancos. Los bancos están funcionando solamente para pagar las jubilaciones y demás, y después para el que tiene suerte de tener un cajero a mano donde poder poner algún cheque, pero hay muchísimo dinero y sobre todo en efectivo dando vueltas por la Argentina sin destino. No se sabe realmente quién va a pagar la deuda que tenemos y que es en grandes cantidades, porque además mucho cheque está volviendo para atrás sin fondo porque precisamente no pueden depositar los dineros que algunos tienen. Bueno, justamente se hizo el disparate días atrás de habilitar cámara por 3 días y se convirtió en un verdadero genocidio, eso de cheques. Han tocado récord histórico los rechazos de cheques. Bueno, el sistema bancario tiene que funcionar urgentemente en forma lo más normal posible. Es literalmente inviable que la economía funcione con el sistema bancario parado y además, lo que es peor, funcionando parcialmente y muchas veces funcionando para generarte problemas en vez de para resolverlos. Es decir, que las cámaras hayan funcionado durante 72 horas y que la gente no pudiera cubrir cámaras, eso no le sirvió realmente a nadie. Yo tengo una última, Agustín, que me parece muy importante por la gran cantidad de tarjetas de crédito que circulan en este país. Enorme cantidad de tarjetas de crédito en manos de la clase media y la clase alta fundamentalmente. Se prolongó hasta el día 13, o sea, hasta el otro lunes, la posibilidad de pagar las tarjetas de crédito que están venciendo hoy, mañana, pasado, los primeros días del mes generalmente, la mayoría de las tarjetas de crédito tienen vencimiento. Y se prolongó hasta el día 13. El tema es que de aquí al día 13, muchísima gente no va a disponer de los dineros porque no pudo depositar en sus cuentas, porque los bancos están cerrados. ¿Cómo se maneja ese tema? Porque muchos de los titulares de la tarjeta de crédito que tienen que pagar no pueden depositar antes porque no tienen cómo. Bueno, ha llegado a mi conocimiento algunas medidas algunas ya salió por DNU hoy y creo que va a salir algo más. Hoy salió algo con respecto a los despidos. Creen que las cosas se resuelven prohibiendo los despidos, pero bueno. El problema es que ahora va a ser un problema, además de los despidos, va a ser un problema de quiebra de empresas. Pero con respecto a lo que vos mencionás de las tarjetas de crédito, habría una postergación de vencimientos de tarjetas de crédito a fin de mes. Esto hay que esperar que sea formalizado esta decisión, ¿no? Y en el caso de los impuestos que vencen durante abril se postergan. En el proyecto los vencimientos que ocurran durante el mes de abril, pero ya hoy había vencimientos de sí, exacto. Sí, bienes personales, pero aparentemente, por lo menos será a partir de mañana, si es que sale esta medida, se postergarían por 180 días. Es evidente que no se puede pagar impuestos cuando uno no tiene ingresos. Y en una situación como esta sería suicida. Pero aparte de eso, es imposible. Y por último, acá la única forma de financiamiento que va a tener el Estado va a ser el financiarse con emisión monetaria. Esto
mientras dure el pánico no va a haber alguna remarcación de precios, pero el dólar va a estar más bien flojo por la gente que va a estar liquidando dólares para sobrevivir y la inflación va a estar más o menos funcionando en los carriles que conocemos. Pero cuando ceda el pánico, vamos a vivir un auténtico estallido inflacionario y devaluatorio. Así que prepararse, cuidar la liquidez, cuidar la plata. Prepárate vos, que dentro de unos días te vamos a citar nuevamente para que nos cuente cómo sigue la historia, y si tenés alguna idea, apórtala. Agustín, te agradecemos Será muchísimo, con todo como gusto. siempre, te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Muy gentil. Hasta luego.